Y el doctor Juan Antonio Ramírez se encuentra listo esta mañana con nosotros. Antes que nada, muy buenos días, doctor. Buenos días, Alex. Muy buenos días. Nuestro urólogo de cabecera y bueno, con un tema muy interesante. Bueno, siempre me ha gustado todos estos ciclos que ha tenido. Ya vimos las emergencias, ahora estamos viendo las alarmas. Signos de alarma. Signos de alarma. Y estos que son signos que no hay que dejar pasar. Así si bien es. no es para ir corriendo, pero sí es para ir a atenderse, porque puede ser señal de que algo está, de que algo está mal. Hoy nos va a hablar de retención de líquidos, o hinchazón del cuerpo, conocido también como edema. Sí, edema. Precisamente hoy toca un tema interesante porque todo el mundo en alguna ocasión nos hemos hinchado en alguna parte del cuerpo y no necesariamente significa que estemos malos del riñón o que tengamos alguna enfermedad en el riñón, ¿no? Hinchado Sí, ¿verdad? de aquí de la panza. Hay que recordar que siempre existe un equilibrio entre los líquidos corporales, ¿no? Ajá. Aproximadamente en nuestro organismo, aproximadamente el 60% de nuestro peso es líquido, ¿no? Okay. Y ese equilibrio permite que los líquidos estén circulando dentro de nuestro sistema circulatorio, pero cuando este se extravasa, es decir, cuando este sale del torrente circulatorio y se queda en el tejido, es cuando se establece el término de edema, que es el acúmulo de líquidos en el cuerpo, ¿no? ¿Se va a dar en algún punto en específico? ¿Puede variar en donde pueda ser la hinchazón? Puede variar, por ejemplo, a quien no se ha tenido una quemadura, por ejemplo, es muy localizado. Si tienes una quemadura en alguna parte del cuerpo, ahí se provoca un edema y el edema es muy clásico, no se hincha la piel, si tú lo presionas queda hundido, ¿sí? Y esto puede ser focalizado. Puede ser generalizado, puede ser, por ejemplo, en la porción baja de las piernas, que es muy común que la gente amanezca con las piernas deshinchadas y conforme va pasando el día puedan ir reteniendo líquidos. Y la gente de repente menciona esto, ¿no? Así reteniendo líquidos. Así es. ¿Puede haber varias causas para esto? Hay muchas causas, ¿no? Las más comunes, las que podemos comentar como más comunes, pueden ser, por ejemplo, de origen cardiogénico, es decir, cuando alguien tiene un trastorno en su función cardiovascular, y esto implica que empieza a retener líquidos porque no puede movilizarlo, ¿sí? La segunda causa importante también es cuando hay insuficiencia venosa. Muy común, precisamente decíamos en las mujeres, por ejemplo, que hay retención de líquidos en las piernas. Y la tercera, no menos importante, es precisamente cuando hay problemas en el riñón. Que aquí es donde entra su especialidad, doctor. Que ahí es donde tenemos obviamente que motivar a la gente que cuando haya retención de líquidos, sea en una parte específica o sea generalizado, porque a veces se generaliza y hay edema palpebral en los ojos, en la cara, en las manos. Eso es algo que se nota, que se alcanza a percibir. Sí, pues la gente empieza a ver cómo cambia su rostro, por ejemplo, y cómo pueden no poder cerrar sus manos. Hay problemas exactamente, ¿no? Y entonces esto implica forzosamente acudir con el médico para hacer una investigación, porque en muchas ocasiones podemos encontrar detrás de este edema algún trastorno de la función renal, ¿no? Okay. Y hablar de trastornos de la función renal no siempre tienen algún otro síntoma o algún otro signo, ¿no? Okay. Puede ser que el signo exclusivo sea edema, nada más, ¿no? Por eso hay que descartar estas, decía, 3 opciones, ¿no? Por así decirlo, ya sea que es un problema cardiovascular, de insuficiencia venosa o de origen renal, ¿no? Ok, y al punto de llegar de origen renal, ahí, bueno, me imagino que se van a hacer exámenes de todo, o sea, en cualquiera de las 3 áreas, pero al momento de llegar con usted, doctor, ¿cuáles son los exámenes que se realiza o qué puede haber detrás de esta alarma? Claro que sí. Bueno, el daño renal implica que el riñón pierde esa capacidad para contener ciertas sustancias que le son benéficas al organismo y empieza a eliminar algunas que no. Por ejemplo, una de las que empieza a eliminar son unas sustancias que se llaman proteínas. La presencia de proteínas en orina en un inicio no es perceptible, no provoca ningún síntoma, pero conforme va avanzando el tiempo y se van perdiendo más proteínas es cuando empieza a haber este desequilibrio entre los líquidos corporales, ¿no? De tal manera que uno de los primeros estudios que se pueden realizar precisamente son estudios de orina, donde si identificamos proteínas ya es suficiente para hacer una investigación mucho más concienzuda, y en esto implica ver cómo está funcionando el riñón, cuál es la capacidad funcional para contener ciertas sustancias y no eliminar algunas de otras, ¿no? Ok. Ese es el trabajo de investigación para determinar cuál es el problema, pero de ahí en fuera puede llegar a ser un problema muy grave o puede ser desde un problema transitorio, por ejemplo, un problema transitorio, un proceso infeccioso. Hay procesos de pielonefritis o de glomerulonefritis que implica la infección e inflamación de este filtro que es el riñón,
que pueden darse de manera transitoria bajo algún problema bacteriano o inmunológico. Sin embargo, hay patologías que pueden ser congénitas o que a lo largo de la vida se van evolucionando, que pueden ser irreversibles y que pueden llevar a algo que se llama una nefropatía o al grado máximo, que es la insuficiencia renal, que es la pérdida total de la capacidad del riñón para funcionar. Pero este signo de alarma podríamos considerarlo, y ahí estábamos viendo unos ejemplos en los pies, es que sí es muy, y en los pies es donde de repente yo he visto que se nota primero, por ¿no? Ser declive, por gravedad, por suele la gravedad, irse exactamente. a esas zonas. ¿Y este sería un signo de alarma lo suficientemente temprana como para poder actuar, doctor? O definitivamente. sea, el no dejarlo pasar, pues este signo. Definitivamente no hay que dejarlo pasar, y insistimos en esto para que la gente acuda con el médico. Puede ser algo transitorio, pero la gran mayoría de las veces, si se deja evolucionar, sí representa un riesgo para la salud, ¿no? Junto con otros signos, como puede ser la hipertensión y otros tipos de datos, pueden hablarnos de un problema renal que pudiera tener consecuencias serias en la salud de un paciente. Y que bueno, estamos ahorita, por supuesto, por su especialidad se está enfocando a si es un problema renal, ¿no? Así es. Pero creo que cualquiera de las otras dos razones merecen también. En especial el cardiovascular. Entonces, claro que si se presenta el edema, hay que revisar todas las áreas, ¿no? Así es. O sea, hay que Así descartar que pueda ser un problema en cualquiera de las tres áreas. Por supuesto, bueno, cuando se trate de un problema renal, pues se va a acercar al experto, al doctor Juan Antonio Ramírez, pero si es un problema cardiovascular también hay que atenderlo. Claro, es muy oportuno tu comentario. Efectivamente, todo esto implica una investigación y de parte del médico descartar cuál es la posible fuente del edema. No siempre va a haber una explicación. Hay tratamientos muy nobles, pero también hay situaciones muy complejas que pueden llevar seriamente a la salud del paciente a comprometerla. Ahora, doctor, ¿cuál haya sido el especialista con el que vaya primero para descartar estas tres opciones? ¿Pueden ser combinados? O sea, yo como paciente voy y veo, ay, sí, es un problema cardiovascular o por hipertensión, pero, claro, pero sí. También valdría la pena ir con un urólogo para descartar también que no esté afectando algún otro problema. Fíjate qué interesante, nuestro organismo pues es un mecanismo muy complejo. Ajá. Es difícil pensar que un trastorno en un sistema no afecte el otro. ¿No? Un problema, por ejemplo, renal puede llevar como consecuencia que haya edema pulmonar, es decir, se retiene líquido en los pulmones, y eso lleva como consecuencia un problema cardiogénico, es decir, van ligados los procesos de tal manera que pueden involucrarse varios sistemas, definitivo. Y es interesante porque, bueno, cuando hablamos acerca del edema, yo no había incluido el que a lo mejor hay también un problema renal, o sea, normalmente lo había pensado por algunas otras razones, entonces es interesante saber que bueno, el chequeo tiene que ser completo, ¿no, doctor? O sea, hay que descartar todo. Y en muchas ocasiones hay que modificar estilos de vida, no solamente tratamientos, sobre todo hoy en la actualidad que hay muchos alimentos enlatados que tienen muchos conservadores, tienen mucha sal, la gente come mucha sal y eso también puede retener líquidos. Hay que modificar estilos de vida. Claro, y que no a lo mejor la gente piense, bueno, es que ya modifiqué, es que ya no estoy consumiendo tanta sal, es que bueno, también visite al urólogo, ¿no? O sea, porque si es un signo de alarma que no va a dar ningún otro síntoma, no hay que dejar que esto vaya avanzando y después se convierta en un problema más grave, ¿no? Ese es el mensaje de hoy. Exactamente. Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Yo les quiero recordar, doctor juanantonioramirez.com está apareciendo también el teléfono en pantalla y a través de las redes sociales o de internet, mucha gente se acerca con usted. Hay muchas preguntas. Tenemos muy buena interacción con los usuarios, muchas preguntas de toda la República. Claro. Puede haber Estamos pena ayudando en a mucha estos gente. temas, ¿no? Eso es algo que de repente lo hemos comentado y que vale la pena mencionarlo. Puede haber pena en específico, más en los caballeros, de a veces hacer estas preguntas de estos temas. Entonces, bueno, acérquese, aunque sea ahí, pero haga una cita si ya es un signo que amerita consultar al doctor. Si tiene alguna duda, siempre pregunte, pero también vaya en persona y hágase un chequeo. Sí, nosotros estamos muy en contacto ahí con las redes. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Alex. Ya nos veremos en la siguiente edición de estos signos de alarma urológica. Hay que tomarlos todos en cuenta siempre.